Nevenka Fernández fue la primera mujer que denunció y ganó un caso de acoso sexual a un político. Gran parte de la sociedad apoyó en aquel momento al alcalde condenado. Han pasado 20 años de aquello y nadie imagina que la respuesta social ahora fuera la misma. Afortunadamente ha habido una gran evolución. Hoy, 8 de marzo, no han podido salir a la calle todas y todos los que quisieran, pero habrá muchos 8M y muchos días por delante para seguir reivindicando y defendiendo la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bueno, imagino que la reapertura de la hostelería en su interior, los centros comerciales y los gimnasios les permite empezar a ver la vida con otros ojos. La normalidad, aquella de hace un año todavía teníamos, empieza a parecerse un poco más a la actual, aunque bueno, todavía queda mucho por desescalar. Mañana también se dará un paso importante, un paso más en nuestra comunidad al levantarse las restricciones a ciertas actividades deportivas y culturales, pero cuidado porque la cuarta ola puede llegar en cualquier momento si no somos responsables. Hoy estará en nuestro plató la exministra de Agricultura con la anterior etapa, con Mariano Rajoy. Ella es Isabel García Tejerina. Dejó su escaño en el Congreso el verano pasado y queremos ver cómo ve a su partido desde la distancia y por supuesto hablaremos también con ella del Gobierno y del Día Internacional de la Mujer. Esta tarde se han celebrado manifestaciones y concentraciones en varias ciudades de Castilla y León, guardando eso sí la distancia de seguridad y con un claro mensaje por la igualdad entre hombres y mujeres. Ru García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, haces un recorrido por los diferentes puntos, por las diferentes ciudades. Pues vamos a ello. Vamos a empezar por la más numerosa, por una de las más numerosas, la de Barcelona. Para limitar el aforo sacaron 3.600 inscripciones. Todas se han cubierto y han ocupado el Paseo de Gracia, respetando, como vemos, las medidas de seguridad y con un claro mensaje reivindicativo. Hacemos parada ahora en nuestra tierra, en Castilla y León, en Valladolid. Había varias concentraciones programadas en diferentes puntos de la ciudad. Como vemos, se han desarrollado con total normalidad. Otra de las ciudades donde han salido a la calle para celebrar el 8M ha sido en León. Así hemos visto a las y los participantes separados por una cinta o un lazo morado. Ha sido la forma de guardar la distancia de seguridad. Y por último nos vamos a Madrid, la única ciudad donde estaban prohibidas las manifestaciones por el 8M. A pesar de eso, hay quien se ha saltado la prohibición y ha salido a la calle para reivindicar el Día de la Mujer. Son, José Luis, las concentraciones no autorizadas. Por cierto, hoy, Ruth, el presidente Sánchez ha recordado a Nevenka Fernández, a la berciana, el famoso caso Nevenka, y la ha puesto como ejemplo de muchas mujeres. Sí, el presidente del Gobierno se ha referido al caso Nevenka, ha recordado que fue la primera mujer en denunciar públicamente a un cargo político por acoso. Pedro Sánchez ha anunciado que la ley del solo sí es sí se aprobará en poco tiempo. La ministra de Igualdad también ha alentado a seguir en la lucha feminista, a pesar de que este haya sido un 8M diferente. Dentro de pocos días se van a cumplir 20 años exactos, además del día en que una joven concejala de una ciudad, de Ponferrada, comparecía ante los medios de comunicación, todos lo recordamos, y se atrevió a denunciar en público el repugnante acoso al que se veía sometida por parte de su jefe. Las causas de todas esas mujeres es la causa de este gobierno de coalición progresista. España no puede permitirse que unas pocas rompan techos de cristal mientras la mayoría, las humildes, las pobres, las migrantes, siguen atadas a un suelo pegajoso que las condena a recoger esos cristales. Y hoy todos los partidos han dado su visión sobre el 8 de marzo y bueno, con ideas muy dispares. Sí, la verdad es que hemos escuchado un poco de todo. Desde la corresponsabilidad de Mañueco al feminismo moderno al que se ha referido Inés Arrimadas, aunque lo que más ha abundado han sido las etiquetas de lo que debería ser una causa común. Estoy convencido de que la corresponsabilidad es la forma de ser más iguales y de que el trabajo compartido y la colaboración en red es la fórmula más rápida para progresar. En la que no nos vamos a dejar etiquetar ni por la izquierda, para que diga que nosotros nos defendemos la causa de la mujer, porque es ridículo decir que no defiendes la causa de la mitad de la humanidad,
pero tampoco nos vamos a dejar dar lecciones por otros que piensan que supuestamente hemos sucumbido a la corrección política. Todos los españoles van a ver en estas fechas que hay un negacionismo carca en un extremo, un sectarismo desbocado en el otro, y en el medio hay un feminismo moderno, inclusivo, que quiere luchar por la igualdad. Y una de las cosas que sí puedo decir, y me duele mucho y por tanto siempre voy a confrontar con ese feminismo radical y violento, es que está produciendo en muchísimas mujeres, y lo veo en mi hija de 14 años, desesperanza y confusión. Y sobre este Día de la Mujer Diferente hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter. Vamos a ver la pregunta. ¿Cree que el 8M se desvirtúa si no hay manifestaciones en la calle? Vemos la respuesta, parece que está claro. Para el 83% no cambia nada, aunque no haya concentraciones. Eso sí, el 17% no está de acuerdo con esta postura. Pues muchas gracias, Ruth. Me doy la vuelta a ver quién tengo por aquí, esta mesa de tertulianos del lunes. Hombre, Maite Rodríguez. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Sí, muy Día de bien. Valladolid. David Rubio, director de La Nueva Crónica de León. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Laura Ríos, jefa de informativos de COPE Castilla y León. Bueno, ¿cómo habéis visto? ¿Qué balance hacéis de todas las concentraciones, movilizaciones, manifestaciones que hemos visto en este 8M? Es verdad que bueno, la polémica estaba en Madrid porque es donde se prohibió, pero bueno, ¿qué balance hacéis, Maite? Bueno, como tú dices, la polémica estaba en Madrid y está claro que si hay una prohibición ya del tribunal, no se deben convocar. También se ha hablado de las posibles fórmulas alternativas de celebrar y reivindicar un día que sobre todo tendría que ser el día en el que se dejase de reivindicar la igualdad y la equidad para que todos los días fuese verdad, porque viendo todos los políticos, ¿cuántos calificativos ponen al feminismo, a todo este proceso, cuando solo hay que hablar de equidad? O sea, no se trata ni de luchas, ni de confrontaciones, ni de hombres buenos, mujeres malas. Solo se trata de equidad y de ponerse un poco en el punto de vista del otro para entender que hay diferencias, que no, las diferencias físicas, las naturales, no podemos cambiarlas, pero podemos ser iguales y sobre todo tener tratos equitativos, que creo que es lo que todos queremos y reivindicamos, sin más. Y bueno, el 8M en el fondo también creo que se busca mucho la foto, el acto simbólico, porque en esta sociedad supongo que sin esa foto parece que no se reivindica, pero sí que puede hacerse de otra manera y debiésemos hacerlo todos los días, no solo hoy. David, ¿cómo lo ves? Desde luego, yo como periodista agradecería que se hiciera todos los días un poco, en vez de todos los actos concentrados en un solo día, porque no damos abasto a cubrir todo lo que hay. Bueno, a todos nos ha tocado reinventarnos con la pandemia y al 8M también. Y yo creo que se ha hecho con responsabilidad, que es necesario, que es inevitable que surjan polémicas que yo creo que no deberían llevarse demasiado protagonismo, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que ya el feminismo es un fenómeno transversal y que llega más allá de todas las ideologías y de todas las fronteras. Entonces cada uno lo interpreta a su manera y creo que mal haríamos si nos perdiéramos en los matices que cada uno le quiere buscar, sino celebrar el éxito de que vaya un poco más allá, ¿no? De todo. Hacía referencia, veíamos antes, bueno, cuando hablaba Pedro Sánchez, el presidente, sobre el caso Nevenka, de Nevenka Fernández, que bueno, aquí ríos de tinta, ¿no? Y bueno, seguramente vosotros también habéis tenido que escribir sobre este asunto. Fue la primera mujer que denunció un caso de acoso sexual a un político, en este caso era Ismael Álvarez, el alcalde de Ponferrada. Van a pasar 20 años desde que ocurriera esa denuncia y esa dimisión. Es verdad que a uno le sigue sorprendiendo cómo en aquel momento, bueno, muchos ponferradinos, ¿no? Se pusieron del lado de Ismael Álvarez, incluso, bueno, pues hubo partidos como el Partido Popular que cerró filas en torno a él. Pero claro, esto ha habido un gran avance social, eso es incuestionable. Esto que le pasó a Nevenka, si ocurriera ahora mismo, ocurriría todo lo contrario. Yo creo que eso también debemos bueno, destacarlo, ¿no? Que la sociedad ha avanzado bastante. Afortunadamente, ya han pasado 2 décadas y lo cierto es que el caso Nevenka, que como bien dices, procuró en cierto modo un rechazo hacia la propia víctima, que eso ahora es inconcebible. Yo creo que afortunadamente la sociedad ha cambiado, ha evolucionado. Yo creo que apuntando un poco lo que comentaba Maite, afortunadamente estamos en una sociedad que no niega que tengamos los mismos derechos hombres y mujeres, eso es innegable, que hay que buscar la equidad, que hay problemas todavía estructurales que sigue lastrando un poco la evolución de la mujer, como es la brecha salarial, como es la diferencia sobre todo en algunas parcelas, ¿no? de la vida, pero lo cierto es que la sociedad ha cambiado mucho en estos 20 años y bueno, recurrir al símbolo de Nevenka, sí, bueno, pues yo creo que es oportuno,
porque nos hace ver que la sociedad afortunadamente no es lo que era entonces y ahora se apoya más a la mujer en estos casos. Y que evolucionó muy rápido, yo creo, además, ¿no? Que es un poco lo mejor que podemos sacar de todo esto, que ahora nos parece que en 20 años, como nos parece increíble que se manifestaran 3.000 personas en las calles de Ponferrada contra una víctima que fue víctima por triplicado, porque fue víctima de su acosador, del fiscal durante el juicio y de todo el pueblo. Ese rechazo social la llevó a tener que marcharse al extranjero. Efectivamente, pero todo ese cambio y cómo lo vemos ahora mismo desde la distancia, que nos parezca tan alarmante, yo creo que también es un motivo de celebración, ¿no? Que hemos conquistado mucho terreno durante estas 2 décadas y más que nos queda. Pero no hace falta tampoco, en esa conquista, como bien dices, no hace falta tampoco, bueno, pues como yo digo, yo valoro las manifestaciones que se producen, pero de verdad insisto en que no es el momento, yo creo que no es el momento de salir a la calle y sobre todo de generar, bueno, pues situaciones que pueden poner en riesgo ahora mismo en pandemia. Y sinceramente no se ha desvirtuado el 8M, el 8M sigue existiendo como movimiento, pero yo de verdad no comparto ese concepto de feminismo radical y sobre todo barato, de verdad, que sobre todo cuestiona el papel de la mujer verdadero, el papel real de la mujer, que se está conquistando, que está costando trabajo, pero que se está consiguiendo equiparar al papel de... ¿Y dentro del gobierno veis 2 feminismos? El feminismo, claramente, digamos, que lidera Irene Montero, el feminismo que lidera Carmen Calvo. Claramente. Bueno, son 2 ideologías, más que 2 feminismos. El problema es que cada partido, todos hablan de no ideologizar sobre el tema o no politizarlo, pero cada uno, además eso, le va poniendo su calificativo y cada uno lo va ajustando a su ideología. Y al final, los perdedores o las perdedoras también es la gente de la calle. A veces es que yo creo que, y sobre todo cuanto más altos estás si estás en el gobierno o en el Congreso, a veces se está un poco fuera de la realidad. Y muchas de esas mujeres también son empleadas públicas. Tampoco están viviendo una realidad, la de la empresa privada, la de los autónomos. Entonces, es que cuanto más calificativo, más se deja a un grupo más grande de mujeres fuera. Y entonces es que eso es lo que genera el rechazo. Yo no creo que le podamos poner etiquetas tan negativas al feminismo, pero el problema es que se genera una confrontación, porque además, porque el feminismo no es odio a los hombres. Es que esa es no puede ser la base. Y se está identificando también así. Estamos simplificando tanto. Mira, yo el término, de verdad, heteropatriarcado, es que de verdad me produce un poco de urticaria, ¿no? Cada vez que lo escucho. Es verdad, sobre todo por lo que envuelve a ello. Yo no estoy de acuerdo con etiquetar estas cosas, sobre todo cuando se etiqueta, nos quedamos en la superficie, no bajamos al fondo, al trasfondo, que es poner en marcha políticas que incentiven, por ejemplo, la natalidad. Porque está cayendo de manera... y al final, ¿quién sujeta este sistema de pensiones? Nuestros hijos, egoístamente. Tendremos que fomentar esa natalidad con además planes de conciliación para que esas mujeres puedan continuar en su vida laboral y no tener que interrumpirla por la maternidad. Pero es que hacen falta niños. Y Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en toda España con la natalidad más baja y con el mayor envejecimiento y con la mayor esperanza de vida. Eso hay que corregirlo. Y eso se ataja con el tema de la brecha salarial. Voy a hacer referencia a un reportaje que escribías tú este fin de semana, Maite, en el Día de Valladolid, en el que reflejabas que las mujeres son las principales paganas de esta crisis, sobre todo también de esta pandemia. Y bueno, decía algo así el reportaje que, leo textualmente, el paro femenino ha crecido en Valladolid 7 veces más que el masculino. Bueno, da la sensación de que poco se ha evolucionado en lo laboral, o no es así, o estamos dando a lo mejor una imagen... crisis, o al menos eso también dicen los expertos, en crisis tan graves como en estas, la mujer también es que estaba a lo mejor en casa, había optado por el cuidado de hijos o de mayores, que hablamos de una evolución muy rápida, pero por ejemplo si ahora preguntamos quién asume el cuidado de los mayores o quién renuncia a una jornada para ese cuidado de mayores, ya no solo de los niños, porque hacen falta niños, pero hay muchos mayores y no todos pueden estar en las residencias, pues siguen siendo mujeres. Pero muchas salen ahora al mercado laboral porque hace falta esa ayuda en la familia. Y claro, salen a un mercado laboral más precario, además, a buscar contratos de media jornada, por horas. Entonces, hay muchos informes ya que dicen que la pandemia sí que está teniendo un efecto muy negativo y un retroceso tanto en la calidad laboral como también otra vez en la conciliación laboral.
Bueno, pues me vais a permitir que me gire, que os dé la espalda así de golpe, porque bueno, con nuestra invitada vamos a hablar hoy del 8M y también de la situación de su partido, del Partido Popular. Ella dejó su escaño el año pasado en el Congreso de los Diputados para volver a la empresa privada. Siempre ha defendido que los políticos tienen que tener autonomía profesional para no depender en exclusiva de la política, y así lo hizo ella. Hoy está con nosotros la que fuera ministra de Agricultura y Medio Ambiente durante la legislatura pasada. Ella es la vallisoletana Isabel García Tejerina. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, yo no sé cómo ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Hablaba antes, Maite, de esa dicotomía entre lo público y lo privado. Usted ha estado en lo público, está ahora en lo privado, le hace ver las cosas de forma diferente. Bueno, no, porque yo creo que al final es el Día de la Mujer Trabajadora. Lo que queremos todas es tener una oportunidad de trabajo y en las mismas condiciones, y eso es lo que hay que perseguir. Y esas mismas condiciones, hombre, lo público te las facilita más, accedes a través de una oposición, los sueldos son los mismos, creo que ahí hay menos donde incidir y más hay que trabajar para conseguir esta igualdad en el sector privado. Yo, afortunadamente, he pasado el día trabajando porque tengo esa oportunidad. Y es lo que todos buscamos, que todas las mujeres, las españolas y las de muchos países que están muy por debajo de nosotros y que tienen un camino mucho más largo que recorrer, esperamos que tengan algún día tener la opción de un trabajo, el que cumpla sus expectativas, el que les permita la vida en el equilibrio que ellas quieran para su vida, porque yo creo que la mujer lo que tiene y lo que buscamos, yo creo la gran aspiración es que tú puedas elegir cómo equilibras tu vida, dónde pones tu balanza, cuánto te dedicas a la vida profesional, cuánto te dedicas al ocio, cuánto te dedicas a tantas cosas, pero que tengas esa oportunidad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos y el que yo creo modestamente que al gobierno al que yo pertenecí hizo de manera importante, porque el crecimiento económico trae empleo y oportunidades. Las mujeres, para que sean libres, tienen que ser independientes, necesitan una autonomía económica y eso se lo da el trabajo. Lo que se comentaba antes son malas noticias para las mujeres. Y en el ámbito político es verdad que hemos visto una evolución en el peso que tienen las mujeres en la política en los últimos años, pero también es verdad que no tienen el poder que tienen muchos hombres. ¿Le queda mucho a la política por esa igualdad plena? Pues me gustaría tener datos y compararlo con otras, como hoy se habla también, pues, mujeres presidentas del IBEX, tal. Yo creo que al final en la política es un porcentaje pequeño de la población, presidentes de grandes compañías es un porcentaje pequeño y es muy importante que las mujeres, por supuesto, y se las ve, y la visibilidad es importante, pero lo importante es que la gran masa de las mujeres cumpla sus expectativas, la gran masa de las mujeres, que todas lo tengamos y por supuesto que es muy bueno mujeres en ámbitos, pues eso, que visualizas, que tienes más capacidad de decidir y de dejar tu impronta en la política. Pues insisto, no tengo esos datos, yo sí que sé que bueno, pues nosotros o yo pues, hemos visto avances, yo he tenido la suerte de trabajar con mujeres como Loyola de Palacio, hemos ido abriendo las presidentas del Senado, al presidente del Congreso, presidentas de comunidades autónomas, alcaldesas que han dejado un sello y unas transformaciones de sus ciudades muy importantes. ¿Y usted se ha sentido en algún momento discriminada en la política o incluso utilizada como cuota en algún momento? Yo sinceramente en absoluto, yo entré en el gabinete de Loyola de Palacio por currículum. A mí siempre en mi partido se ha valorado mi trayectoria, mi currículum, lo que yo podía aportar y mi convencimiento de trabajar por construir una España mejor para todos. Yo no sé qué le ha parecido, ha habido un acto este fin de semana organizado por el PP de Burgos sobre el Día de la Mujer y en el que no había ni una sola mujer ponente, solamente la moderadora. ¿Qué le ha parecido? Hombre, desde luego no cumple ni la cuota. Pero bueno, sinceramente, más allá de eso, una reflexión sí importante. No se alcanza la igualdad sin la implicación de los hombres. Lo que se ha comentado antes, que yo estoy muy de acuerdo, lo que no puedes convertir es algo que tú ansías, que toda la sociedad tiene que contribuir a ello, y lo hemos visto, ¿no? En la tertulia que se acaba de mantener, no puede ser excluyente, no puede ser ideológico, porque esto es de todos, es del conjunto de la sociedad. Todos tenemos, o somos mujeres, o tenemos hermanas, primas, sobrinas, madres, hijas,
¿no? Que queremos que el día de mañana tengan una oportunidad. O sea, ¿cómo puede caber ideología en algo que es tan de todos? ¿Cómo puede caber exclusión o enfrentamiento en algo en que todo el mundo tiene que sumar? Si se decía, dentro de un mismo gobierno hay dos corrientes, pues te queda la tristeza de pensar que cuando hay esas corrientes y quien enfoca así el feminismo no está más que a una captura de votos y no a trabajar porque en España y en el resto del mundo todas las mujeres tengan la oportunidad que ansían. En cualquier caso, quien organizara ese foro, bueno, tenía que habérselo pensado un poquito mejor. Bueno, no ha pasado ni un año desde que usted dejó su escaño en el Congreso de los Diputados. Han pasado muchas cosas en su partido, ha pasado muchas cosas en el ámbito nacional. ¿Cómo ve a su partido? ¿Usted le diría, como le dijo Aznar la semana pasada a Pablo Casado, bueno, pues de la batalla de las ideas y abandone la indefinición? Bueno, yo creo que un partido es ideología y el Partido Popular tiene una ideología firme, muy bien asentada y que es más necesaria que nunca. Cuando me decía, ¿cómo ve el partido? Pues si vemos cómo es el tablero político nacional, ¿cómo veo el partido? Más necesario que nunca. Hablábamos de que las mujeres necesitan una oportunidad, todos los españoles necesitamos una oportunidad, vivamos en el medio rural, vivamos en las ciudades más grandes, más pequeñas, tengamos 15 años, 18 o empecemos unas prácticas en una empresa, un país que ofrezca un proyecto de vida, ¿no? Bueno, pues si vemos el escenario, el tablero político hoy, ¿qué es lo que tenemos? Algo que no ofrece esto, porque ni los extremos, ni la polarización, ni el ruido construyen. Estamos viendo además, ¿no?, cómo desgraciadamente hay un cierto deterioro de nuestra democracia. La democracia son instituciones independientes fortalecidas. La democracia, por definición, es contrapoder, es respeto. Yo tengo mi parcela y la tengo que ejercer en beneficio de los ciudadanos. Pero el CIS tiene la suya, Televisión Española tiene la suya. ¿No? Cuando habla de deterioro de la democracia no estaba hablando de que no tengamos una democracia plena. Como no, decía digo, Iglesias, ¿no? pero no, por Dios. No. Por Dios. Yo, entre otras cosas, leo y estudio y hay un reporte internacional todos los años que nos sitúa entre las 20 democracias plenas, lo cual no significa que igual que decía, para las mujeres tenemos que ansiar más democracia, nunca menos democracia. Más democracia es respetar las instituciones, es respetar el Congreso de los Diputados, es respetar el Consejo de Estado y sus informes preceptivos y vinculantes, es respetar el CIS, que es para todos. En definitiva, es, bueno, pues que el poder se reparte entre muchas instituciones que son contrapoderes para que nadie pueda abusar. Cuanto más independientes y fortalecidas son, mayor pureza tendrá nuestra democracia. Pues en estos momentos de tablero político donde el gobierno se apoya en Bildu y en los independentistas, donde entre ellos mismos donde se busca la polarización y la confrontación, donde desgraciadamente, y porque vivimos los tiempos que vivimos, hay tanto ruido, y estoy segura que el agua se calmará y entonces veremos que un partido que en 40 años ha traído progreso y oportunidades, que la democracia, la Constitución, la libertad, la igualdad de las personas es su ideología irrenunciable, pues las aguas se calmarán y veremos que el Partido Popular es más necesario que nunca. El problema, señora Tejerina, es que la derecha está muy fragmentada. Yo no sé si ustedes de las que opinan que de cara a las próximas elecciones el Partido Popular debería fusionarse con Ciudadanos para arañar y restar votos a Vox. No me atrevo yo a dar la fórmula, pero desde luego sí que soy de las que cree que el centro derecha tiene que ir unido. Tiene que ir unido para buscar esta moderación que trae progreso. Yo para mis sobrinos no quiero una España polarizada, no quiero una España extrema, no quiero una España que deje gente fuera porque me voy a un extremo, no quiero a España que ponga encima de la mesa cosas sabiendo que alguien no las va a poder aceptar. Creo, ¿no?, que en el punto de encuentro que fue el éxito internacional de España, que nos dio el prestigio que en esos años necesitábamos de nuestra transición para ser, pues, una pieza en el tablero internacional. Y para volver a esa moderación y para traer el progreso que en estos 40 años el centro derecha de la mano del Partido Popular ha traído, porque somos el único partido que hasta la fecha, ¿no?, de los gobernados ha traído generación neta de puestos de trabajo y oportunidades, el centro derecha tiene que ir unido. No presupongo la fórmula, pero sé que enfrente se sienten muy cómodos con la división. Por lo tanto, la división favorece al de enfrente
y no al centro derecha. Usted fue ministra con Mariano Rajoy. Hoy Bárcenas ha declarado en la Audiencia Nacional que dio sobresueldos a Mariano Rajoy, a otros exministros como María Dolores de Cospedal, Álvarez Cascos. ¿Usted cree en la inocencia de Rajoy? Yo sí. Y lo que creo y tengo claro es, vamos, todo el mundo, ¿no? Que ¿cuántos años llevamos de Bárcenas? Yo no sé cuántos años. Es un señor que yo no sé a quién le merece respeto, yo creo que no le merece respeto a nadie. ¿Cuántas veces se ha dicho y se ha contradicho? En todo caso, afortunadamente en este país, que sí es una democracia plena, que hay independencia judicial, es a los jueces a quienes les corresponde desgranar en tanto decirse y desdecirse de un señor cuya credibilidad es ninguna. ¿Ha hablado con el expresidente durante estos últimos meses o semanas? Sí, he hablado, nunca he dejado de hablar con el expresidente. Sí. ¿Y cómo está? ¿Qué le dice? Bueno, todo esto? Es que no hablamos de esto. Yo creo que cuando quedas... ¿De la sede de Génova tampoco habla? De la sede de Génova, yo no sé si la última vez que estuve fue antes o después. Pero, hombre, hemos pasado, yo estuve 2 años de secretaria general, 4 de ministra, trabajamos muchas horas. Yo creo que nuestra media estaba entre 12 y 14 horas diarias por levantar un país que lo necesitaba. ¿Cuál es su estado de ánimo ahora mismo? Yo creo que está tranquilo. Está, claro, el peso del diario no lo tienes. El peso de cuando tú trabajas por, insisto, el país somos 47 millones de personas que tienen que vivir cada día un poquito mejor. Cuando estás en el gobierno, cada día lo que a ti te pesa es que esos 47 millones vivan cada día un poquito mejor. Cuando ves cómo los sueños de la gente, de los autónomos que se han echado a andar, de las empresas pequeñas, se están cayendo. Algunas seguramente caídas en la crisis del 2009, vueltas a levantar y vueltas a caerse. Es que España es la suma de cada uno de los anhelos y de las esperanzas de los ciudadanos. Eso, si lo vives responsablemente en el gobierno, es lo que te pesa. Cuando ya no eres ejecutivo y no tienes la capacidad de ejecutar, ese peso, desgraciadamente, te lo quitas. Por lo demás, preocupados por España, como yo creo que el 90% de los españoles. Como exministra de Agricultura que ha sido durante 4 años, la gran preocupación que ahora mismo tiene el medio rural en Castilla y León es la protección del lobo. Sabe que hay una clara división en el seno del gobierno. En este caso no es entre PSOE y Podemos, sino entre 2 ministros socialistas, entre el ministro Planas y la ministra Rivera. ¿Qué riesgos podría tener no poder cazar lobos al norte del Duero? Usted que lo conoce bien. A mí me sorprende algunas decisiones. Es que se toman desde el ministerio, que es también del reto demográfico. La agricultura y la ganadería es la principal actividad económica de 7.000, 8.000 municipios españoles. No les podemos poner las cosas más difíciles de lo que ya les tienen. Y yo creo que hay que basar, y además cuando hablamos de biodiversidad y de naturaleza, desde el rigor científico y el rigor técnico. El lobo es el único animal que no tiene predador. Nadie mata al lobo. El lobo, con la situación actual de protección, porque hay una cosa que es meridianamente clara, el lobo siempre será una especie protegida. Pero es que siendo protegida había distinto régimen de protección. Al norte del Duero y al sur del Duero, yo busqué en Europa, y no sola, de la mano de países como Francia, extender la protección del norte al sur. Es decir, que se pudiera abatir en el sur, no que se dejara de abatir en el norte, que es lo que está proponiendo, o sea, el contrario. ¿Por qué? Porque con el régimen de protección que teníamos, el lobo crecía en población y crecía en superficie. Por lo tanto, es innecesario lo que van a hacer para la protección del lobo. Y sin embargo, pues es tremendamente dañino para actividades tan importantes en el medio rural. Y luego, pues se nos llena la boca de reto demográfico o se nos llena la boca de medio rural. Yo cuando hice campaña, perteneciendo a un partido que siempre, creo que hemos estado especialmente volcados y preocupados con el medio rural, dije, y luego vendrán 4 años y se volverán a olvidar de lo que es el medio rural, porque en esa campaña se habló muchísimo. Supongo que es el efecto de la ley D'Hondt que interesaban esos votos. No se ha vuelto a hablar, no se ha vuelto a tomarse en serio los problemas del medio rural. Por lo tanto, es biodiversidad, es una especie protegida, hay que protegerla, pero el régimen de protección permitía que el lobo creciera en población y en superficie y trabajar también con otras medidas para que los ganaderos convivan con el lobo. Pero no hay predador para el lobo. Si no se caza el lobo
pues lo veremos crecer y veremos aumentar las preocupaciones y las complicaciones y las pérdidas materiales, y que solo sean materiales en el medio rural. Tengo aquí a 3 periodistas que seguramente quieren hacer alguna pregunta. Laura. Buenas noches. Permítame que hurgue en las interioridades del Partido Popular, en ese escenario que usted ha dibujado de polarización, de ruido y de extremismos. ¿No cree que el Partido Popular está perdiendo la oportunidad dentro de esta crisis que yo percibo de identidad que está sufriendo? ¿No cree que está perdiendo la oportunidad, en cierto modo, de ofrecer una alternativa a lo que hay? Sobre todo, ¿cree que es acertada o no la estrategia del partido de restar peso a los varones autonómicos en favor de los provinciales? Me pregunta cosas que yo no sé, porque ya son cosas internas de un partido, pero más allá de presidentes autonómicos provinciales, o sea, cómo se organiza un partido. Un partido fundamentalmente es una ideología. Es una manera de hacer, es qué es lo que quiero, es un proyecto de país, y ahí yo creo que el Partido Popular no se ha movido en esta constitución que buscó los puntos comunes de los españoles, en esta consolidación de la democracia, en un europeísmo, en un creer y apoyar la iniciativa privada, en buscar oportunidades para todo el mundo, en saber que el futuro está en la excelencia de la educación, en la moderación, que nos haga una sociedad más sosegada y por lo tanto más constructiva. Todas esas cosas son seña de identidad del Partido Popular, y más allá de cuestiones que yo desconozco, de cómo se organiza internamente y cómo se organiza un congreso y se elige a un presidente o a otro, que hasta donde yo sé, hasta lo poquito que sé, ¿no?, casi todos vienen con candidatura única, lo cual significa enorme acuerdo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay más ruido en un tiempo que parece que si no vemos grandes brochas gordas y mucho ruido, pero yo confío, porque además creo que España necesita, y los ciudadanos nos están pidiendo, un poco de serenidad, de aguas que se calmen, se hagan transparentes, que veamos y nos pongamos a construir país. No estamos mejor que estábamos hace 3 años. David. En un día como hoy, el 8M, yo le querría preguntar, que usted que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en algunos gobiernos, ¿qué tendría que pasar para que alguno de los grandes partidos se atreviera a poner a una mujer como candidata a la presidencia del gobierno? Bueno, nosotros estuvimos a punto de tener, había 2 terceras partes de posibilidades, ¿no? Un 66% de posibilidades, pero lo decidieron, se decidió así en el Congreso, pero había 3 candidatos a la presidencia, 2 de los cuales eran mujeres. Por lo tanto, las cosas podían haber salido de otra manera. Estábamos ¿Y usted apoyó en el a una camino? mujer? Y yo apoyé, efectivamente, sí, a María Dolores de Cospedal. Por lo tanto, ahí está. Todo vendrá. Yo creo que, tuvimos a Esperanza Aguirre, tenemos a Isabel Díaz Ayuso en la comunidad autónoma con más peso en cuanto a generación de riqueza de España. Hemos tenido presidentas del Congreso, presidentas del Senado del Partido Popular. Yo creo que grandes alcaldesas como Rita Barberá o en municipios muy importantes. Como muy bien decía, 20 años hemos cambiado, y afortunadamente el cambio, no sé si tanto como exponencial, pero sí se multiplica, por lo tanto es cuestión de tiempo, pero siendo eso muy importante, insisto, a mí lo que me preocupa es la gran masa de las mujeres, que encuentren lo que buscan, que la sociedad se lo ofrezca. Maite, por último. Ha hablado varias veces del deterioro del sistema, de confrontación, de ruido. Supongo que eso se ve más claramente cuando uno sale del fragor de la lucha política o del gobierno, pero sobre todo, confía en que va a haber sentido común, tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas y ayuntamientos, para administrar los fondos europeos y aplicar de verdad políticas para el reto demográfico, que también ha incidido en ello, pero que llevamos, por ejemplo, 20 años hablando de la cobertura de fibra, de llevar la fibra, y se ha abandonado ya todas esas políticas. Al final ningún gran partido ha asumido las responsabilidades del fracaso de las políticas llevadas a cabo hasta ahora. Bueno, yo cuando antes hablábamos del lobo, ¿no? Yo creo que nosotros tradicionalmente hemos estado muy implicados con el medio rural. Yo recuerdo perfectamente que yo decía en nuestra legislatura,
siendo muy importante la negociación de la política agrícola comunitaria para mí, y no era de mi ministerio, pero debo de agradecer al presidente Rajoy que apostó por ello, es más importante digitalizar el medio rural. Aprobamos un plan que lo llamamos 300%, 300 megabytes máxima velocidad para el 100% de los núcleos de población. Apenas ocupó quinta noticia en el telediario y se abandonó. Ese plan, en la pandemia, hubiera tenido a muchísimos más pueblos no completados, porque el horizonte era 2021, conectados con sus niños, por lo tanto, pudiendo seguir las clases, la gente teletrabajando, las mujeres de Soria, que una vez vi un reportaje que me encantó, que aprovechan las podas del acebo vendiendo su producto a todo el mundo, comprando desde tu municipio. Hoy la digitalización lo es todo. Afortunadamente, la Unión Europea, que ha puesto mucho dinero, va a poner mucho dinero encima de la mesa, que tendrán que devolver las generaciones próximas, obliga a que se gaste en transición ecológica y en digitalización. Por lo tanto, ya no hay excusa. El Gobierno sí o sí tiene que digitalizar nuestro país y espero que eso llegue y pronto al medio rural, que se retome ese plan que se aparcó. Y en cuanto a los fondos, hay que darles la importancia que tienen. Son casi 100 o más, dependerá de lo bien o mal que lo ejecutemos, 140.000 millones de euros. Para toda la Unión Europea 750.000, cuando el presupuesto de 7 años es 750.000, pues 1.074, o sea, es casi 2 presupuestos, hay que ejecutarlos. Pero son que ya que vamos a hipotecar a las futuras generaciones, porque se empiezan a devolver desde el 28 hasta el 58, el Gobierno tiene la enorme responsabilidad de que tienen que servir para transformar una economía. Se nos llena la boca de resiliencia. Resiliencia significa que estemos mejor preparados, que los jóvenes que van a tener que devolver el dinero encuentren un trabajo que les permita por lo menos hacerlo frente. Por lo tanto, yo espero que haya una enorme responsabilidad en la ejecución de estos fondos por transformación ecológica, es necesaria, por transformación digital y porque creen una economía que genere empleo permanente, porque, insisto, es el empleo el que podrá luego hacer frente a la devolución de estos ingentes fondos. Pues Isabel García Tejerina, se nos termina el tiempo. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Yo no sé si le llama Pablo Casado, si volvería a la primera línea política, o eso es algo que ya no pasa por su cabeza. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Yo tomé la decisión, yo no soy de las que dicen nunca más, nunca más. Hoy por hoy, y como muy bien decía al principio, yo creo que es sano oxigenarse, que yo, mi manera de ver, doy mucha importancia a la independencia personal, a la independencia profesional. Creo que a la política tú vienes a servir, sal fuera, oxigénate, llena tu mochila, sigue cualificándote a través de experiencia profesional y luego vuelve a poner lo que tú tengas al servicio de los españoles y de nuestro país. Si el día de mañana eso se vuelve a dar ese momento, pues quién lo sabe. Pues no estaría además perfiles serenos y moderados como el suyo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos, esperemos que por lo menos esa serenidad y esa moderación y esas oportunidades nos lleguen a todos, pero para eso hay que tomarse en serio el país y hay que despolitizar las cosas que no deberían estar politizadas. Pues suerte en la vida privada, en su empresa privada, y bueno, por aquí la veremos de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos para seguir con la tertulia y hablar sobre la desescalada en Castilla y León. En 5 minutos estamos. Casi 2 meses, 54 días exactamente, llevábamos sin ver esa imagen de bares y restaurantes con gente en su interior. Hoy por fin la hostelería puede atender dentro de sus establecimientos con un aforo de 1/3, lo que permite dar alas a un sector muy tocado en la pandemia. También los centros comerciales, ahí lo ven, se han llenado de gente con ganas de compras. El consumo comienza a salir de su letargo. Bueno, psicológicamente, no sé si coincidís conmigo, pero yo creo que sí que ayuda, ¿no?, a que la hostelería y los centros comerciales estén abiertos. Necesitábamos el ocio como el comer, nunca mejor dicho, ¿no? David.
Bueno, lo que pasa es que estamos casi acostumbrados a una sociedad en la que todo es o blanco o negro, o tenemos que estar en casa o salimos desbocados, ¿no? Yo recuerdo mucho aquellas palabras que dijo el vicepresidente Igea cuando decía: sean ustedes mejores que sus políticos. Yo creo que ya con todas las circunstancias que hemos pasado, desde el confinamiento estricto hasta el pseudoconfinamiento que hemos vivido de Navidad aquí, todo lo que ha pasado en verano y demás, algo deberíamos haber aprendido nosotros, y creo que no es hora de buscar responsabilidades en los demás y de que simplemente ir actuando todos hasta el límite donde nos permite la ley, ¿no? Creo que algo deberíamos haber aprendido como ciudadanos, y aprender que todo esto ha tensado las costuras de... ¿Y crees que lo hemos aprendido? Pues no, lo hablábamos ahora mismo con la exministra. Efectivamente, yo creo que es una de las cosas, a mí personalmente es de lo que más me entristece, que cuando compruebas que no has aprendido nada y que vuelves a tropezar por 2 veces en la misma piedra. Yo creo que la sociedad es el mejor ejemplo de que no se ha aprendido nada. Lo vimos con la crisis económica del 2008 y lo hemos visto con las sucesivas olas que ha habido con la pandemia, ¿no? ¿Pero eso es una condición española, es una condición humana? humana? Innata al ser humano, está claro. Yo creo que el tropezar varias veces con la misma piedra, y todo apunta a que bueno, iremos encaminados a una cuarta ola. No se trata de criminalizar al sector de la hostelería, porque estoy segura de que ellos lo están haciendo bien, que se han esmerado para que sus instalaciones sean seguras. Es más una cuestión de responsabilidad individual, como decíamos, y de haber aprendido algo en las anteriores olas. Yo muchas veces lo pienso y digo, bueno, es como cuando estás enseñando a un niño pequeño, te voy a dar la oportunidad, ¿vale?, de ir un poquito más lejos a ver si eres responsable y si lo haces bien. Bien, lo que pasa es que ahora, en este caso, nos sueltan un poquito las manos. Y bueno, aquí las consecuencias son más graves. O sea, estamos hablando de muertes, estamos hablando de contagios y estamos hablando de que al final acaba repercutiendo una vez más en la economía. Con lo cual, yo creo que deberíamos haber tomado nota, y está en nuestras manos ahora, no desbocarnos de cara a Semana Santa y volver a estropearlo todo. Maite, ¿tú entrarías ahora mismo en un centro comercial o en el interior de un bar y un restaurante? Bueno, yo en mi caso en particular, bueno, claro, no, tengo un poco, quiero decir que yo he pasado el COVID. Cuéntalo. Entonces, claro, como había sido muy cauta, sigo teniendo miedo porque no encuentro explicación, por ejemplo, a mi contagio. Entonces, yo, por ejemplo, sigo con las mismas medidas de seguridad, entonces me costaría. Pero también creo que porque... no sé si a lo mejor yo me he ido a un extremo y en el otro está que somos quizás un poco incautos en no medir el riesgo. Creo que la gente no le tiene miedo al virus hasta que no se lo encuentra de frente. Entonces, ni tan siquiera llevamos un año de sobreinformación y ni yo misma conocía las consecuencias que podía tener a posteriori, las secuelas, que me sigo sorprendiendo día a día. Entonces, ¿y falta visualizarlo aún más, los efectos del COVID, el daño que puede producir el coronavirus? No sé si se puede visualizar, es que lo tenemos que creer quizás. Creo que eso a veces lo vemos a través de la pantalla y lo vemos como una película lejano. Y también lo hablo un poco por mí, no llegas a valorar, o sea, piensas que es pasarlo en el hospital o en casa, si es en casa nada, que no tiene más consecuencias, y luego nos damos cuenta que sí que tiene más y que has podido contagiar además a más personas, o también que tiene las consecuencias económicas, que si no aprendemos, que solo es ponernos la mascarilla cuando estamos sentados en una terraza o en el interior del bar. Sí entraría a un bar si todo el mundo está con la mascarilla quizás, o en el centro comercial si ves que... De hecho, las tiendas sí que entras con mucha más seguridad, porque en una tienda nadie se plantea quitarse la mascarilla. Yo he de reconocer que hago la compra tipo online. Sputnik. No. Yo voy. Además voy al comercio de proximidad, que es lo que hay que potenciar, y en su momento cuando tenga que ir, pues iré a un centro comercial. Yo no eludo, pero sí que es cierto que hago el circuito a toda velocidad. Sí, con mi mascarilla, la mascarilla no me la quito, vamos, bajo ningún concepto. Lo que sí que hay que es normalizar esa convivencia, porque aunque tengamos miedo y recelo, es que eso, tenemos que normalizar ir al centro comercial y estar con la mascarilla, cumplir las medidas, porque necesitamos reactivar la economía y nuestra vida social y mental, porque sí que está pasando factura, yo creo, todos de una manera u otra necesitamos el contacto social. Claro que sí. Es que después de un año
yo creo que aprecias más eso que el dinero. La apertura en el interior de bares y restaurantes lo que permite sobre todo no es solamente salir a comer, sino volver a recuperar el contacto social con amigos, con familia, que eso bueno sí que es Pero importante. sí, con cuidado yo creo que se puede tener. Yo creo que el contacto social aquí con todas las cautelas se puede mantener. Si el problema es cuando se produce una excesiva relajación, cuando hemos bebido y seguimos con la mascarilla quitada, cuando se está fumando en las Bueno, y hay un tema importante, Laura, que es distancia. la movilidad, y a eso os quería llevar ahora. Claro. El gran debate ahora es la Semana Santa, si tiene que cerrar perimetralmente las comunidades autónomas o no. Se va a debatir en la Interterritorial de Sanidad del próximo miércoles. Hoy decía Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le repugna el paternalismo con el que se quiere cerrar las comunidades en Semana Santa y aboga exclusivamente de la responsabilidad individual. ¿Qué creéis que va a pasar? Parece que la mayoría, bueno, excepto una comunidad autónoma, apoya ese cierre perimetral, pero claro, Madrid es Madrid. Claro, antes hablabas tú de los niños, parece un poco que ahora también te están tratando a la sociedad como que fuera un niño, le dicen que te la juegas en Semana Santa, que te puedes cargar el verano, ¿no? Es un poco el mensaje que está llegando. A mí, pues yo creo que están todos los presidentes autonómicos de acuerdo en que el cierre perimetral es necesario, igual que se ha tenido que adaptar el 8M, pues también se tendrá que adaptar por segunda vez la Semana Santa. Es una desgracia muy grande, pero es que el caso de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que al final lo que es muy triste es que en medio de toda esta circunstancia alguien esté preocupado de marcar perfil político y de destacar y de llamar la atención, a fin de cuentas, porque yo podría entender en un momento dado que el presidente de Andalucía dijera que no quería cierre perimetral porque para él es fundamental que tienen que llegar turistas para la economía de Andalucía, pero ¿qué quiere Isabel Díaz Ayuso impidiendo que los madrileños, o sea, quiere que salgan, los madrileños quiere que se queden dentro? O sea, lo que quiere es que los madrileños puedan salir, no se les va a recibir en ninguna comunidad. Pero es que ese tipo de decisiones da votos produce menos desgaste que el resto de presidentes autonómicos que están tomando medidas. Por eso digo que al final preocuparse de marcar perfil en esta circunstancia me parece un poco canalla. Y sobre todo un poco egoísta, claro. Un poco egoísta, sobre todo porque aquí estás afectando sobre todo a comunidades limítrofes, porque bueno, tú puedes dejar salir a tus vecinos, pero desde luego que vas a estar dando vueltas en la M50 como un loco para arriba, para abajo, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿eso qué implica? La Comunidad de Castilla y León, pues extremar muchísimo más la vigilancia y para evitar que se produzcan esos pues traslados, ¿no? y desplazamientos de fin de semana con ocasión de la Semana Santa. Si el problema está en la movilidad y en el contacto social sin precaución. El problema es que tenemos unos niveles de ocupación hospitalaria terriblemente altos y estamos, o sea, también hemos perdido otra vez ahí también la sensación de riesgo. Es que parece que estamos con los hospitales vacíos. Y hoy mismo, mínimamente, pero ha vuelto a crecer la ocupación en las UBIs y en planta. Pero claro, estamos hablando de porcentajes del 60% en Valladolid. Sobre todo conociendo lo frágil que es todo esto, claro, que de la noche a la mañana cambia estrepitosamente. Es que el autonómico ahora mismo está en el 30 y casi 35, no sé si una décima, al borde del 35, con el 35 desescalas, pero con uno más... 34,9. Sí, 34,9, o sea, es que... Sí, claro, frivolizamos con eso y puede llegar que tú hoy estés bien y mañana necesitas un respirador y no tienes. Entonces, por eso políticamente yo creo que es eso, pues bueno, hay que pensárselo mejor. Permitidme que son las 10 y 21 minutos y a estas horas ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que el Mesenterian Review está a puntito de cerrar su edición. Nos vamos a ir hasta allí. Ahí está una trabajadora incansable que seguro que hoy llevará en su portada algo del 8M. Buenas noches, José Luis, que eras colorado gris. La edición de mañana de Mesenterian Review lleva en su portada toda la información referente al Día Internacional de la Mujer, que es hoy, 8 de marzo, que es mañana, 9 de marzo, que es pasado mañana, 10 de marzo, y así sucesivamente. En Mesenterian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, no le falta razón, ¿no? A Karen Berdejovic. Todos los días. Todos los días debe ser el 8M y todos los días. Y centrarnos en un solo día. Bueno, Maite, David, buen viaje a León, David. Muchas gracias. Laura, vosotros os quedéis en Valladolid, nada. Sí, aquí en casa. Enseguida estáis en casa. Y a ustedes ya saben, les espero mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta entonces.